Hola mis amores, ¿cómo están? Feliz año 2024. Espero que la hayan pasado súper chévere. Y de este lado de la pantalla les habla Kalahak. Me llaman Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Y como te pudiste dar cuenta, esta va a ser la primera lectura del año 2024 para los signos zodiacales. Si todavía no has visto la lectura general por signo zodiacal, la última del 2023, te lo voy a dejar en la cajita de descripciones para que lo puedas ver y veas lo interesante que estuvo para cada signo y así tengas una idea más o menos de que en forma general tienes una energía de 3 a 6 meses, ¿ok? Pero ahora voy a ver algo muy rápido, la lectura general sobre el amor, lo laboral y algún otro consejo para la salud, ¿ok? Ahora les voy a mostrar los más. Bueno, esta lectura va a ser un poco medieval. Vamos a comenzar con todos los power aquí en este año 2024. Y esto van a ser lo siguiente. Vamos a ver qué energía tienes de arquetipo con el de Camelo Oracle. Hermoso. Lo tengo, creo que lo tengo reseñado en mi... Ah, no, miento. Yo hice el unboxing, lo grabé y todo y no se grabó con audio. Subí fue algo así como algo muy rapidito, como para no perder parte del material, pero nada, no lo volví a grabar. Dije, bueno, si no quieren que se los muestre, no se los muestro. Tenemos aquí la sabiduría de Avalon, perdón, de Colin Baron Wright. Vamos a tener una pregunta gatillo con las cartas de dragones aliados. Vamos a tener, por cierto, Star Dragons, que me encanta este oráculo, y voy a estar utilizando In Between Tarot. Me disculpan si escuchan mucho ruido de motores y eso, pero no puedo hacer nada. Mira, a la hora que yo me ponga, hay bulla. A la hora que ya yo estoy haciendo otro Vision World, porque ya de aquí se me cumplieron varias cositas, entonces nada, tengo que hacer otro. Y ya puse una oficina sin ruido para poder grabar bien. Bueno, entonces ahora vamos a acomodar las cartas, voltear la cámara y nos vemos en tu lectura. Besito, va con amor, recuérdalo. Bueno, mi querido Sagitario, aquí están tus carticas. Vamos a colocar aquí lo que es el tarot de este lado para ver las cartas. Bien. Pregunta gatillo. Profundidad. Este dragón es antiguo y sabio y vive en el fondo del océano. ¿Podrías permitirte descifrar las profundidades de tu propia experiencia? Bueno, mi querido Sagitario, con esta pregunta lo que te están haciendo es invitándote a que comiences a hacer un trabajo de sombra más profundo ahora en este 2024. De repente eres de ese... Has llegado a escuchar algo sobre lo que es el trabajo de sombra, pero simplemente como que no le has prestado atención, estabas ocupado en muchas otras cosas y está bien, es normal, pero es momento. De hecho te lo están diciendo. ¿Podrías permitirte descifrar las profundidades de tu propia experiencia? Hay algo, bueno, siempre hay algo, ¿ok? Siempre hay algo que debemos de nosotros rebuscar en ese baúl que es nuestra hermosa mente, donde escondemos, guardamos, inclusive tapamos emociones, sentimientos, culpa, cualquier cosa la guardamos ahí. Y eso de una u otra forma nos va guiando en nuestra vida y nosotros no somos partícipes de eso. Es como que nosotros estamos montados en un carro y alguien lo dirige, alguien frena, alguien acelera, lo lleva para allá, lo lleva para acá, y ese es el inconsciente o subconsciente también. Yo ahorita no voy a hablar sobre las diferentes mentes, pero bueno, esas son. Entonces, hay algo allí que tienes que comenzar a trabajar, sí o sí, te están diciendo, te están llamando. Vamos a ver qué más tienen aquí. Mira, ahí te salió la primera carta. Adiós aquí.
Pasa que no veo la cámara. Visión, contemplación de futuro y culminación, complementación, algo así, y como que renacimiento. Chévere. Bueno, lo que sí es que hay una etapa de tu vida que ha terminado, ¿bien? Bueno, como todo, bueno, en este caso 2023 terminó, pero es algo como que por la pregunta, es como que una etapa de ti que viene diferente. Es como que tú dijiste, mira, ya este 2024 me voy a poner para mí, como dicen aquí, y creaste una visión contemplando el futuro, pero sabes que para tener un futuro tenemos que trabajar en el aquí y en el ahora. No nos podemos quedar mirando siempre hacia el futuro, tenemos que trabajar aquí y ahora. Ok, y eso es lo que está haciendo ella en este caso, que es la parte de la culminación, que está en el presente, está viendo de frente. Aquí no nos están viendo de frente, aquí sí. Entonces, te están llamando a eso, a que contemples tu futuro, pero trabajando el aquí y el ahora, culminando las cosas que tienes que culminar. Siento que para un grupo de personas, mi querido Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus, hay algo pendiente, hay un cierre de ciclo por ahí, hay una conversación pendiente, hay un corte pendiente energético y eso tienes que comenzar a trabajar. Vamos a ver qué más. Mira, vale, voy a ponértelo así. Si te pones a dar cuenta, este hombre, esto es en forma de energía, ¿ok? Sí, no importa si eres hombre o mujer, esta es una energía nada más que yo lo estoy viendo como un arquetipo. La cara de esta persona o de esta energía está como cansada, como ensimismada, como perdida así en el horizonte, como ¿qué más hay? Se ve que ha luchado mucho, se ve que se le han desmoronado muchas situaciones, muchas estructuras que pensaban de que lo estaban refugiado, y sobre todo esta parte aquí que sale un Cali, que me habla sobre las emociones. Es como que hubo mucha situación de, de estructura familiar, laboral, puede ser. Ustedes recuerden que esto es una lectura general, ustedes lo llevan a su vida. Pero es algo realmente de que se tenía que romper para que te dieras cuenta que hay más allá de todos estos arbustos, estas cosas aquí oscuritas, hay una claridad. Y los sentimientos como tal, que es la representación de este Kali, están intactos. Entonces es como que aunque te sientas así, esa emoción, esos sentimientos, ese amor está todavía allí. Aunque no lo logres ver todavía porque no estás de frente a ellos, estás viendo hacia acá. ¿Sabes? Vamos a ver qué más quieren decir aquí. Mira, te salió el gnomo. El gnomo habla sobre la parte del ego humano, cuando nos hacen algo que nosotros no queremos, cuando nos hacen algo así como que no nos salen las cosas como queremos, ¿sabes? Entonces ya ahora entiendo un poquito más porque Balín está así como que con una mirada perdida, ¿no? Es claro, como estás aquí en esta, vas hacia la parte de lo profundo y estás aquí en esto, es como que cuando hay esa lucha entre el ego y en la parte de crecimiento personal, el ego siempre se pone, no quiere que tú sigas. Y no es porque, ay, el ego es malo. No, el ego es bueno. O sea, no, hay que abrazarlo con amor. Porque el ego muchas veces nos ha salvado de situaciones que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Pero al ego no le gustan los cambios. Él se siente cómodo tal cual y como está, así estemos en sufrimiento. Cuando sales de la zona de confort, el ego comienza a moverse, a patalear, hace cosas para que sigas ahí, pero es por eso, y por eso es bueno la disciplina, la meditación, los ejercicios. Y también te salió el cisne, aquí se ve mejor, el cisne, y habla sobre una transformación, sobre tus dones psíquicos
o la verdad sobre tus dones psíquicos. Yo siento que, mi querido Sagitario, déjame ver hasta aquí, sí, hasta aquí, vas a tener una transformación bien importante en este 2024 y estás empezando con todos los power porque estás comenzando realmente a ver la parte de este ego que está así como malhumorado y si está así es porque lo estás tocando y si lo estás tocando estás transformando y eso está buenísimo. A ver, sí, ahí se ve un poquito. Entonces, es que la cámara me queda arriba. Ajá, sí, es que quiero que vean todo. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que te quieren decir los maestros a través de la guía. Recuerden que vamos a primero a chequear sobre el amor. Puede ser amor de pareja, amor de familia, amor laboral, amor a sí mismo. Ustedes simplemente tomen la información, lo que les resuene, el resto lo dejan. Es una lectura general. Si quieren una lectura privada, donde yo me conecte directamente con su energía, abajo en la cajita de descripciones está mi correo electrónico por donde me puedan ubicar. ¿Bien? Entonces vamos a pedir 3 carticas más, por favor, para mi querido Sagitario, a ver cómo va esto del amor. Una cartica más. Salieron bastante. Bueno, voy a tomar este que se volteó y me gustó. Y la carta de abajo, ay, qué lindo. Bueno. Ay, miren la carta que quedó abajo. Ay, me encanta. La voy a dejar así volteada para verla. Mira, mi querido Sagitario. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? En la parte del amor. ¿Ok? Si has estado en pareja, se ve que cada uno ha tenido sus procesos. Se ven que han trabajado mucho en cada quien en lo suyo. Es como que, y es el deber ser, cada quien tiene su meta. Si hay una meta en común, trabajan en común, pero cada quien tiene sus propias metas, sus propios desafíos, y se ve aquí que han ido trabajando. Inclusive han sido victoriosos por separado, ¿sabes? Muchas personas dirán, ay no, pero, o sea, muchas personas, vean cómo están viendo, aquí, ahí va, aquí, cómo están viendo, están observándose y ellos están de espalda. Mucha gente pensará, ay, pero ella debería de dejar su trabajo, por ejemplo. Y no importa si eres hombre o mujer, yo nada más estoy dando ejemplos así de hombre y mujer. Pero ustedes saben, ustedes no se enrollen si son pareja, mujer, hombre, mujer. Ok, usted me entendió. Bueno, muchas personas los han criticado porque sienten o ven esas personas de que ustedes están haciendo las cosas por separado, que no se apoyan mutuamente, que simplemente se dan las espaldas. De repente los dos tienen carreras similares y cada quien va en lo suyo, pero eso no es problema de más nadie sino de ustedes. Y no es que ustedes se están dando la espalda, sino que están sumando triunfos. Miren aquí las coronas, triunfo con respecto a su crecimiento. Han trabajado arduamente y, o sea, yo no puedo darle mis méritos a mi pareja, ni mi pareja puede darme los méritos de su progreso, de su crecimiento personal a mí. Ay, no, porque yo estuve ahí, yo te apoyé, tú lograste eso. Sí, de repente puede ser que te hayas sentido apoyado y eso es mucho cuento, pero el éxito es tuyo. Mi éxito es mío. O sea, si yo no me hubiese fajado, si yo no lo hubiese hecho, por más buenas personas que estuvieran a mi alrededor, si yo no me pongo, no lo hago, no lo logro. Entonces, no dejen que las demás personas minimicen tus éxitos o el de tu pareja, si son por individuales. ¿Por qué? Porque simplemente ustedes dijeron un momento, mira, ya basta de estar luchando. O sea, es como que yo veo que para un grupo de personas, ¿no?
era como que ustedes chocaban mucho, como que mira que yo te necesito para que tú me ayudes, y él no, pero yo estoy demasiado ocupado, o ella, yo estoy demasiado ocupado en lo mío. Entonces tú te sentías solo, te sentías mal, hasta que llegó un momento y dijeron, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Hicieron una especie de contrato. Yo voy por lo mío, tú vas por lo tuyo, nos apoyamos cuando nos podemos apoyar, trabajamos en equipo, pero tú te encargas de lo tuyo, yo me encargo de lo tuyo, de lo mío. Y eso realmente fue lo que sanó la relación, y ahorita están viviendo esa alegría, o van a vivir esa alegría. Esto es un cuento, ustedes se colocan donde van. Y tanto es así que tienen el mundo, tienen un éxito, es como que van a volver a comenzar una nueva etapa, vas a vivir una nueva etapa en relaciones. Si no tienes pareja y estás buscando una pareja, has ido trabajando mucho en lo que es la parte de tu crecimiento personal, y eso se está dando tu fruto. Y así como tú has trabajado en lo tuyo, esa persona que va a llegar a tu vida también ha trabajado. Y es buenísimo porque no hay nada más frustrante para los que estamos en este camino de crecimiento personal, tener una pareja donde uno ve todo el potencial del mundo, pero esa persona no ha sanado todavía. Y si no ha sanado, no puede ir a la misma par que tú, y simplemente tienes que dejarla ir. Y uno dice, ay, cónchale, pero tan buen potencial que teníamos como pareja, porque uno ve un poquito más allá. Pero el tiempo de cada quien es individual, entonces no podemos forzar a la otra persona a vivir a nuestro ritmo, o nosotros bajar nuestro ritmo para poder estar con esa persona, porque no funciona así. Entonces, si tú eres una persona que estás soltera y has trabajado mucho en tu parte de crecimiento espiritual, de tu crecimiento personal, va a llegar esa persona también que está a punto. O sea, todavía le falta como un poquitico nada más para sentirse sano, para estar dispuesto, disponible para entablar una relación. Bien, y dejar atrás esas tormentas y ser feliz. Me encanta. Estabilidad completa. Me encanta. Ahora vamos a ver qué te quieres decir en la parte laboral, mi querido Sagitario. Ya, bueno, ya con esta parte ya debería yo de cerrar el video. Pero no, vamos a hacer trampa, vamos a pedir 5 carticas para ver en la parte laboral cómo estamos ahora a principio en esta primera lectura del año. Ay. Ok. 2 carticas más, por favor. Mira, salieron así. Vamos a tomar. Ay, qué bonito. Mira. Bueno, vamos a ver qué nos queda. La última. Ok. Mi querido Sagitario, en el área laboral lo que yo veo es que para algunos van a comenzar como una nueva etapa. Es como que van a comenzar en un lado. Si tienes trabajo, por ejemplo, vas a comenzar un nuevo proyecto, vas a comenzar una nueva área, donde te vas a sentir así como que este niño, como que no sabes nada, ¿sabes? Como que aceptaste tomar el riesgo y dijiste, bueno, ¿sabes qué? Yo sí me voy a entrar en esta área que no conozco. Y es como que te sientes así, y va a haber alguien que tú vas a poderle pedir muchos consejos. Es como que alguien que tiene mucho tiempo en ese trabajo y te va a ayudar, te va a ir guiando. Es una persona que tiene mucha empatía. ¿Por qué? Porque pasó también por lo mismo. Y vas a sentir que se van a romper muchas situaciones de que como que no estabas, como que no entendías al principio. O sea, es como que tú sentías como que tú estabas haciendo más de lo mismo, mientras que otro se llevaba la victoria. Es algo así, es un sentimiento, una emoción bien confusa ahorita. Yo no sé si es que para algunos de ustedes está en un negocio familiar, en una empresa familiar,
o, o sienten que ustedes pueden dar mucho más de lo que están dando en estos momentos, pero no te han permitido este, que tú demuestres tu potencial porque está sobre ti, o sea, jerárquicamente hablando en el trabajo, tienes una persona que no quiere que tú escales. Es como que te tiene miedo porque sabe tu potencial y te quiere como reprimir. Pero no te preocupes porque esta persona que te dijo que va a entrar, que te va a comenzar a ayudar, es como que te va así, tal cual, te va a llevar de la mano. Te va a decir, mira, sabes que vamos a enfrentarnos a lo que tenemos que enfrentar porque yo confío en ti, yo confío en tu progreso. Para algún grupo de personas me están diciendo aquí que de hecho hubo como un malentendido en la empresa o en el lugar de trabajo y te has tenido que defenderte, pero no te preocupes porque se va a saber la verdad. Se va a saber la verdad y van a darse cuenta de que en realidad tú no fuiste el responsable de esa situación. Bien, y has tenido a alguien que siempre ha estado ahí contigo. Siempre, o sea, tú no has estado solo en todo ese proceso. Y eso es lo que va a conllevar a que tengas oportunidades laborales más amplias. Inclusive si no tienes trabajo, si es que estás lanzándote en un emprendimiento, es la misma situación, es la misma situación. Lo único que aquí no sería que te estás defendiendo porque te acusaron o por querer demostrar de que tú no estabas metido en ese rollo, sino que vas a tener que tener esa lucha, por así decirlo, contigo mismo, con el miedo al fracaso, ¿sabes? Como que una lucha interna importante, pero al final y al cabo vas a lograr superar esas etapas y vas a tener una claridad súper, vas a tener una transformación bien importante, ¿ok? Es como que tú tuviste que salir inclusive de tu zona de confort. Ay, me encanta porque mi hijo es Sagitario. Tú saliste de tu zona de confort, pero todos esos tropiezos, todas esas cosas que has sentido, que no te entienden, toda esa lucha interna sobre si avanzo o retrocedo y me voy a mi casa, que es lo que yo conozco, o sea, mi zona de confort va a tener sus frutos. Ay, me encanta. Vamos a ver con 3 carticas. Ahora, mi querido Sagitario, solo un ascendente o Venus. ¿Qué te quieren decir aquí? Recuerda que estás en el canal del Sendero de la Diosa 369, ¿ok? Vamos a ver qué te quieren decir en la parte de la salud. Hoy se me movieron las cartas. Vamos a ver si ahí lo estás viendo bien. Vamos a pedir 2 carticas más. Esta. Ahí, esto me gusta. Bueno, esta me gusta. Vamos a ver la última carta y cuál es la energía que nos va a quedar debajo del mazo. Pero lo que pasa es que yo siempre veo el vaso medio lleno. O sea, yo soy muy positiva en eso. ¿Sí? Y, ay, por supuesto. Miren, mi querido Sagitario. Vamos a ponerte así. En la parte de la salud, sí has tenido momentos en que no te has sentido por completo al 100%. ¿Sabes? Es como que has tenido que ir a buscar ayuda, médico, nutricionista, cambio de alguien que te apoye. Alguien que te apoye y es como que tú mismo dijiste, bueno, ahora sí, en este año, o sea, es como que tú firmaste un contrato contigo mismo, pero apoyándote en alguien más. Bien, y esto es importante porque aquí me sale la rueda de la fortuna y la rueda de la fortuna me está hablando de un equilibrio, o sea, vas a tener un equilibrio porque vas a tener una mente mucho más clara de lo que es realmente lo que tú quieres. El estar sano no significa que uno tiene que estar firifirito, flaquitico, no sé cosas. Por ejemplo, yo soy una mujer de huesos anchos, yo soy grande. Y yo, bueno, cuando era
chama, no sé, menos de 20 años, yo era delgada porque yo hacía mucho ejercicio y, o sea, porque yo era de, pertenecía a la selección nacional del estado donde yo estaba en voleibol y acá, X, yo hacía mucho ejercicio, yo era deportista. Eh, y ahora, después de mis 3 hijos, después de unos cuantos años más, ya, y yo dejé muchísimo tiempo sin hacer ejercicio, yo engordé muchísimo con los embarazos, después con las depresiones y tal y tal, y yo no puedo pretender que yo ahorita, aunque me confieso, yo a veces se me olvida que no tengo la misma resistencia que tenía cuando tenía 20. O sea, yo comienzo a hacer ejercicio y quiero hacer como que si yo no dejé nunca de hacer ejercicio. No puedo, tengo que poner un equilibrio a las cosas y así justamente es lo que te va a pasar a ti. Te vas a dar cuenta que tienes que hacer ejercicio, te vas a dar cuenta que tienes que cambiar de alimentación, pero no puedes cambiar de alimentación de hoy para mañana, no puedes dejar la carne, las azúcares, todo, no. Porque va a haber una descompensación, tu cuerpo está intoxicado de una sustancia que aunque sí realmente tienes que eliminar, tienes que ir eliminando de a poco. Es lo que te van a ayudar estas personas que están aquí apoyándote. Es como que un nutricionista te va a ir llevando de la mano, no puedes dejar todos los carbohidratos, los azúcares de una sola vez y ponerte a hacer ejercicio si tu cuerpo, tu metabolismo es muy diferente al de los demás. Y eso tienen que entenderlo. Todos los metabolismos no son iguales. La dieta que me funcionó a mí no es la misma dieta que te va a funcionar a ti. Tú puedes ir probando y hacer tu propia fórmula, pero eso es error, ensayo y error, y anotando, ¿ok? Pero lo único es, lo bueno de todo esto es que todo ese proceso por el cual vas a pasar con respecto a la salud, esos cambios de hábitos que vas a hacer, van a traerte sumamente alegría, es como que te va a llenar de felicidad y de orgullo para ti mismo, ¿ok? Bueno, mi querido Sagitario, lo voy a dejar hasta aquí. Creo que está bien chévere tu lectura, tu primera lectura de este año 2024. Si eres nuevo por aquí, te pido por favor y te invito a que te suscribas, a que le des like, a que comentes. Bueno, si te gustó, le das like. Si no, coméntame por qué. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que no te motivó a darme corazoncito? Y si ya eres parte de la familia, gracias nuevamente por estar aquí. Me encanta. Recuerden que tienen que activar la campanita para que no se pierda ninguna de las otras lecturas que voy a estar subiendo al canal. Y nada, recuerden que yo soy Kalahak, me llaman Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369 y será para una próxima oportunidad. Besitos, los quiero. Bye bye.